Toqué el timbre de la casa donde viví más de 30 años, con el corazón temblando. La puerta se abrió lentamente y una joven que no reconocí me miró con frialdad. ¿Sí?, preguntó. Soy Rosa, la mamá de Fabián. La chica frunció el ceño. Aquí no vive ninguna Rosa, ni Fabián, y tu madre no vive aquí. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo que no vivo aquí? Era mi casa, ¿no? Nunca pensé que un día volvería a mi propia casa y sería tratada como una intrusa. Pero aquí estoy, frente a una puerta que una vez fue mía, con un nudo en la garganta y la mirada perdida. ¿Qué pasó durante mi ausencia? ¿Por qué nadie me reconoce? Si tú también eres madre, abuela, o has sentido que tu lugar en el mundo fue borrado sin explicación, quédate. Esta historia no es solo mía, es de todas nosotras que alguna vez fuimos invisibles en nuestras propias vidas y merecemos ser escuchadas. La muchacha cerró la puerta sin decir más, dejándome ahí, con la maleta en la mano y el corazón en la garganta. Caminé hasta la banqueta y me senté en la sombra de un árbol, intentando entender qué acababa de pasar. No estaba equivocada. Esa era mi casa. Los ladrillos color ocre, el buzón que Fabián pintó de azul cuando tenía 8 años, el rosal del jardín delantero. Todo estaba igual. Pero por dentro, algo había cambiado drásticamente. Tomé mi celular y marqué a Fabián. 3 tonos. 4. Nada. Volví a intentar. Me contestó al 5.º intento con voz seca. «Mamá, ¿dónde estás?» Respiré hondo. «Estoy en la casa. Alguien me dijo que ya no vivo aquí». Hubo un silencio largo del otro lado. «Mamá, te dije que era mejor que esperaras a que yo fuera por ti. No debiste venir sola». «No debí». Eso fue lo que escuché. Como si no tuviera derecho a regresar al lugar donde crié a mi hijo, donde enterré a mi esposo, donde bordé cada cortina con mis manos, donde lloré y reí durante más de 3 décadas. Fabián dijo que estaba ocupado en el trabajo, que pasaría por mí más tarde. Me pidió que me quedara en casa de Marta, mi prima, solo unos días más. Lo dijo con ese tono de quien intenta sonar amable, pero solo quiere quitárselo de encima a uno. Caminé las 3 cuadras hasta lo de Marta, cargando la maleta vieja que había preparado con tanto cariño. Al llegar, me recibió con sorpresa y una sonrisa incómoda. «¿No te estaban esperando allá?», preguntó. No supe qué responder. Cenamos en silencio. Ella hablaba de sus nietos, del calor, de las novelas, y yo apenas asentía, con la mente en otro lado. Esa noche, en el cuarto de visitas, lloré bajito para no molestar. Los días pasaron. Fabián no vino. Mandaba mensajes cada tanto. «Esta semana está pesada. Te aviso cuando pueda. Es por tu bien, mamá». Pero su voz nunca llegó. Marta me ofreció quedarme el tiempo que quisiera, pero su marido no disimulaba el fastidio. Notaba sus miradas, su gesto de molestia cada vez que entraba a la cocina. Me sentía una carga, una sombra. Un domingo decidí volver a la casa. Caminé temprano con la esperanza de encontrar a alguien que me explicara, pero al llegar encontré una camioneta nueva en la cochera y juguetes de bebé en el jardín. Toqué el timbre. Salió la misma joven de antes, ahora con un biberón en la mano. «Ya le dije que aquí no vive usted». Esta vez cerró con más fuerza. Sentí una punzada de rabia mezclada con tristeza. Fabián me había borrado de su vida. ¿Por qué? ¿Qué podía Itzi haber hecho tan mal para merecer eso? Empecé a dudar de mí misma. ¿Sería que en mi ausencia algo había pasado? ¿Fabián se casó? ¿Vendió la casa? ¿Y si estaba enfermo? Cada posibilidad era un dardo en el pecho, pero lo más doloroso era ese silencio, ese abandono frío, calculado. Una noche, mientras Marta dormía, busqué fotos viejas en mi celular, imágenes de Fabián pequeño, de los cumpleaños en el patio, del día que me dijo que quería ser arquitecto. Me aferré a esos recuerdos como náufraga a una tabla. ¿Dónde quedó ese niño que me abrazaba con los ojos cerrados? ¿Dónde se perdió? Recordar se volvió mi único refugio.
Me aferraba al pasado para no hundirme del todo. Cerraba los ojos y podía verme en la cocina, con Fabián a los 5 años, sentado en la mesita de plástico que le compré en el tianguis. «Mamá, quiero más frijoles», decía con su vocecita. Yo le servía otra cucharada y él me sonreía como si le hubiera dado un regalo. Le gustaban mis frijoles más que los de nadie. Eso decía él. Me vinieron recuerdos de cuando enfermó de varicela, de cómo dormía a su lado en el suelo para vigilar que no se rascara, mojándole la frente con un trapito húmedo. O aquella vez que defendí su derecho a estudiar arquitectura, cuando toda la familia decía que eso no da para vivir. Vendí mis anillos de oro y hasta el reloj que me regaló su padre para pagar la inscripción. Nunca se lo dije, y ahora me preguntaba si él siquiera lo sabía. Mi vida giraba alrededor de Fabián. Nunca me volví a casar. Hubo un hombre, claro, un buen hombre que me cortejaba cuando Fabián tenía 12, pero cuando él lo miró con desconfianza y me dijo que no quería a otro papá, yo misma puse fin a aquello. ¿Cómo explicarle a mi hijo que yo también tenía derecho a querer y ser querida? Nunca lo hice. Me dediqué a él, a su escuela, a sus meriendas, a su felicidad. Después de la muerte de Julián, mi esposo, quedamos los dos solos. Recuerdo esa noche cuando enterramos a su padre. Fabián me abrazó con fuerza y me dijo: «No te preocupes, mamá, yo te voy a cuidar». Tenía solo 14 años. Ese día sentí que teníamos un pacto silencioso. Pero ahora, ¿dónde estaba esa promesa? Marta me observaba en silencio durante las comidas. Un día, mientras lavábamos los trastes, dijo con voz baja: «No quiero meterme, pero algo pasó. Fabián vino hace meses, preguntó por ti. Estabas todavía en la clínica. Dijo que necesitaban remodelar la casa. Después dejó de venir». Me quedé helada. ¿Remodelar? ¿Con qué intención? Ella me miró con compasión. «Creo que no planeaba devolverte la rosa. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que me callé por amor, por protegerlo. En las veces que renuncié a mí misma. En los años trabajando de costurera hasta de madrugada, solo para que él pudiera tener sus útiles nuevos cada inicio de ciclo. ¿Cómo se olvida todo eso? ¿Cómo se borra a una madre así? La mañana siguiente, salí a caminar por el barrio. Todo seguía igual, pero yo no. Cada esquina tenía una historia nuestra. El parque donde le enseñé a andar en bicicleta. La panadería donde le compraba su concha favorita cada viernes. Vi a una vecina de antes, doña Leti. Me reconoció al instante. «Rosa, ¿eres tú? Pero no estabas enferma. Fabián dijo que te habían internado en un asilo en Toluca». Un asilo. Sentí que me arrancaban el alma. ¿Eso fue lo que les dijo? ¿Eso fue lo que planeó? No pude responderle. Solo asentí, como si esa mentira fuera más fácil que explicar toda la verdad. Me fui de ahí sin despedirme. Caminé sin rumbo por horas, intentando entender. Me ardía el pecho, pero sobre todo, me dolía la lealtad desperdiciada. ¿De qué sirve darlo todo si al final te arrojan al olvido? ¿Será que uno cría hijos para que nos olviden cuando ya no servimos? ¿Tú qué harías si tu propio hijo te borrara así? El día que decidí confrontarlo, no fue por rabia, sino por dignidad. Llamé a su oficina y pregunté directamente por él. «Un momento», dijo la recepcionista. Pasaron 5 largos minutos. Luego su voz: «Mamá, estoy en una junta. ¿Qué pasa?». Le pedí que me viera esa noche. No aceptó. Le dije que si no venía, iría yo. Colgó sin responder. Esa misma tarde tomé un taxi y me planté frente a su edificio. Esperé 2 horas. Cuando salió, caminaba rápido, hablando por celular. Me acerqué. «Fabián». Me miró con molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí?». «Tenemos que hablar», suspiró. «No aquí, ven». Subimos a su coche, olía a perfume caro y a distancia. Me llevó a un café elegante. No pedí nada. Él pidió un té. Empezó a hablar antes que yo. «Mamá, la situación cambió. Yo tengo una familia ahora, es complicado». Lo miré en silencio. ¿La casa? Vendí una parte para invertir en mi negocio. Legalmente está a mi nombre desde que papá murió. ¿Y yo? ¿Qué soy en tu vida, un estorbo?
Le pregunté sintiendo el ardor en los ojos. No, mamá, pero tú estuviste enferma, estabas mal, no podías vivir sola. ¿Y tu solución fue borrarme? ¿Decirle a la gente que estaba en un asilo? Bajó la mirada. Era lo más fácil de explicar. Me dieron ganas de gritar, de golpear la mesa, pero me contuve. Tu padre estaría avergonzado. Él frunció el ceño. Papá también pensaba que eras muy dependiente. Sentí una puñalada. Eso no es verdad. Mamá, necesito que entiendas que tengo una vida, un hijo, una esposa. No puedo cargar contigo. Cargar, repetí. Después de todo lo que hice por ti, ¿me ves como una carga? Se encogió de hombros. No es personal, es práctico. Esa palabra me rompió. Práctico. Fui solo eso para él. Nos quedamos en silencio largo. Finalmente dijo, mira, puedes quedarte en casa de Marta, o si prefieres, yo puedo ayudarte a encontrar un lugar. Un hogar de retiro bueno. Tranquilo. Tranquilo. Quise reír, pero me temblaba la mandíbula. Le respondí despacio. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que ni siquiera te diste cuenta de que nunca necesité que me cuidaras, solo que me respetaras. Se levantó, dejó un billete en la mesa y me dijo que tenía prisa. Lo vi alejarse, más extraño que nunca. Me quedé ahí, sola entre tazas de loza y murmullos de otras mesas. La mesera me preguntó si necesitaba algo. Le pedí agua. Al recibirla, no pude evitar que me cayera una lágrima. Regresé caminando hasta lo de Marta. No dije nada. Esa noche, saqué una libreta vieja y empecé a escribir todo lo que no me atreví a decirle. Las noches sin dormir, los sueños que abandoné, los silencios que aguanté. Al día siguiente, me levanté temprano. Fui a la casa. Esperé a que saliera su esposa con el bebé. Toqué la puerta. Unos segundos después, apareció él. ¿Qué quieres ahora?, me dijo. Saqué la libreta, se la extendí. Lee esto, y luego haz lo que quieras con tu conciencia. Di media vuelta y me fui. No miré atrás. En la esquina me detuve. Sentí algo que no había sentido en semanas. No era alivio, tampoco rabia. Era algo más frío, claridad. Él había elegido, y yo también podía hacerlo. Esa claridad no venía con consuelo, sino con una aceptación brutal. Comprendí que no podía obligarlo a amarme, ni a recordarme como yo necesitaba. Pero también entendí que no debía seguir esperando migajas. Esa mañana, mientras caminaba de regreso, decidí que no iba a volver a tocar esa puerta. No porque no fuera mi casa, sino porque ya no era mi hogar. El hogar, descubrí, no se construye solo con ladrillos, se sostiene con memoria, con verdad, con respeto. Y él lo había derrumbado todo desde la base. Los días siguientes me encerré en el cuarto de visitas de Marta, con la libreta abierta sobre la mesa. Empecé a escribir cada noche como ritual. No era para Fabián, era para mí. Escribía lo que dolía, lo que callé, lo que nunca dije, y entre las líneas, poco a poco, algo se empezó a romper por dentro, el miedo. Ese miedo a ser señalada como vieja, como sola, como estorbo. Una tarde, Marta entró y me encontró escribiendo. ¿Qué es eso?, preguntó. Le mostré unas páginas. Las leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. Rosa, esto no lo puedes guardar. Tienes que compartirlo. Yo me encogí de hombros. ¿Quién querría leer la historia de una mujer olvidada? Ella me tomó la mano. Muchas, más de las que crees. Esa noche me quedé pensando, y al día siguiente fui a una papelería. Compré una carpeta grande, hojas nuevas, un paquete de bolígrafos. Regresé y comencé a pasar en limpio todo lo que había escrito. Añadí detalles, fechas, olores, momentos. Cada línea era una puntada en una herida abierta, pero también un acto de amor propio. Empecé a dejar de esperar mensajes de Fabián. Silencié su número. No era castigo, era protección. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que el silencio también puede ser resistencia. Y en ese silencio, empecé a oírme a mí misma. Marta me propuso algo. Hay un centro cultural aquí cerca.
Dan talleres de lectura y escritura para mujeres mayores. ¿Te gustaría ir? Dudé. Me sudaban las manos solo de pensarlo, pero dije que sí. Fuimos juntas. Al llegar me encontré con una sala llena de mujeres como yo, con historias, con cicatrices, con fuego aún en el pecho. La coordinadora me pidió que leyera algo. Al principio me temblaba la voz, pero conforme avanzaba, noté cómo los ojos de las demás se llenaban de reconocimiento. Al terminar hubo silencio, y luego aplausos. Lloré, no por tristeza, por dignidad. Salí de ahí con algo nuevo en el pecho. No alegría aún, pero sí una semilla. La de saber que mi voz no estaba muerta, que todavía podía construir algo con lo que me quedaba, que yo no era solo la madre de Fabián, era Rosa, y Rosa tenía mucho que decir. La siguiente semana llevé mis escritos al taller. Esta vez no leí uno, leí 5, y después de cada uno, mujeres se me acercaban. Una me dijo que su hija no le habla desde hace años, otra que su nieto le cambió la cerradura. Todas de algún modo eran yo, y yo era ellas. Esa conexión me devolvió algo que creí perdido, sentido. Decidí encuadernar todo lo que había escrito. Le puse título No soy un estorbo. Lo dejé en la biblioteca del Centro Cultural. A los días, la coordinadora me dijo que más mujeres lo habían pedido prestado. Me abrazó fuerte. Tu historia está haciendo ruido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada. Y aunque por dentro aún dolía, empecé a caminar con la cabeza más alta. No por orgullo, por respeto a mí misma. Cada paso que daba era una declaración silenciosa. Sigo aquí, y ya no me van a borrar tan fácil. Creí que ya nada podía dolerme más, que el desprecio de Fabián había sido el punto más bajo. Pero la vida, como siempre, tenía un giro guardado. Una mañana, Marta entró al cuarto con el celular en la mano, los ojos bajos. Rosa, necesitas ver esto. Me mostró una publicación en redes sociales. Era una foto de Fabián con su esposa y su hijo, frente a mi antigua casa, ahora remodelada. El pie decía, primer hogar de nuestro hijo, agradecidos con la vida por darnos este lugar. Ese lugar, mi cocina, mis paredes, mi rosal, ahora está arrancado y reemplazado por grava y luces modernas. Me temblaron las manos. La gente comentaba, qué hermosa familia, felicidades por el nuevo comienzo. Nadie sabía que ese nuevo comienzo estaba construido sobre el olvido, sobre la expulsión silenciosa de una madre. Decidí no decir nada. Guardé la rabia como una brasa en el pecho. Fui al taller, leí otro fragmento y fingí estar bien. Pero dentro hervía. Esa noche no dormí. Releí todas mis páginas, cada palabra escrita desde el dolor, y algo se quebró. No podía seguir permitiendo que mi historia fuera escondida mientras él presumía una vida construida con mis sacrificios. A los días recibí una carta de un abogado. Me citaban para firmar un acuerdo de cesión voluntaria de derechos. Querían que yo firmara un documento donde renunciaba legalmente a cualquier reclamo sobre la propiedad. Fabián no tuvo ni el valor de llamarme. Usó un despacho. El sobre venía con membrete, con lenguaje frío y técnico. Por su bienestar y tranquilidad jurídica, decía. Rasgó algo dentro de mí. No la casa, no el papel, la confianza, el lazo, la idea de que, al menos, quedaba algo entre nosotros. No quedaba nada. Me senté en la mesa de la cocina de Marta con la carta frente a mí. Ella se acercó, leyó en silencio y no dijo nada. Solo me trajo un café. Su silencio fue más compasivo que 1000 palabras. Pasé días sin ir al taller. No podía escribir, no podía pensar, me sentía invadida, humillada, como si quisieran borrarme legalmente, oficialmente, como si mi vida entera fuera una molestia a resolver con una firma, pero no iba a hacerlo. No esta vez. Un sábado vi a Marta con su esposo discutiendo. Me encerré para no oír, pero escuché mi nombre. Sabía que mi presencia también les pesaba, y eso me dolió aún más. Fui al parque, me senté en la banca de siempre y lloré. No como víctima,
como mujer rota. ¿Era eso lo que me esperaba ahora? ¿Depender siempre de la caridad de alguien más? Cuando volví, Marta me esperaba en la sala. Rosa, no es que no te queramos aquí, pero esto ya se volvió incómodo. No para mí, para él. Sentí la vergüenza subir por mi cuello. Asentí en silencio. Esa noche abrí una caja de cartón y empecé a guardar mis cosas. La traición de Fabián fue brutal, pero esto fue el recordatorio final de que ya no pertenecía a ningún lugar. Ni casa, ni familia, ni refugio. Solo mi historia y mi voluntad. Esa noche, mientras empacaba mis pocas cosas, encontré una fotografía doblada entre las páginas de mi cuaderno. Era Fabián, de niño, en su primer día de escuela. Llevaba una mochilita azul que yo misma cosí. Sonreía como si el mundo fuera suyo. La miré largo rato y no supe si romperla o guardarla. La dejé sobre la cama. Quizás mañana decidiría, pero algo era claro. No firmaría ese papel y no permitiría que mi historia fuera silenciada como si nunca hubiera existido. No esta vez. No más. Me levanté temprano, con los primeros rayos del sol cruzando las cortinas. Marta aún dormía. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había un ruido nuevo. Decisión. Fui al armario, tomé la carta del abogado y la fotografía de Fabián niño. Me vestí con calma, recogí mi libreta y salí sin hacer ruido. Tomé un taxi al centro. Caminé hasta una imprenta que vi una vez de pasada. Entré con la carpeta de mis textos bajo el brazo. ¿Puede ayudarme a imprimir esto en formato libro? El hombre me miró con sorpresa. Claro, ¿cuántas copias? 50, respondí. Era todo lo que podía pagar, pero lo dije con firmeza. Al leer el título en la portada, No soy un estorbo, me miró distinto, con respeto. Pasé horas revisando el diseño, el tipo de letra, los márgenes. Me sentí viva, como si por fin pudiera construir algo mío. Cuando volví a recoger las cajas con mis libros, las abracé como quien recibe un hijo. Ahí estaba mi historia, mi verdad, mi fuerza. Con las copias en la mano, fui al taller. Las demás mujeres me recibieron con sonrisas y abrazos. Les regalé un ejemplar a cada una. Algunas lloraron. Una de ellas dijo: «Este libro me salvó de firmar una renuncia parecida. No sabía si era verdad o halago, pero me conmovió profundamente». A la semana llevé varios ejemplares al centro cultural, a la biblioteca pública, incluso a una pequeña librería de barrio. Dejé uno en una banca del parque, con una nota: «Si lo encuentras, es tuyo. Y si te ayuda, compártelo». No quería fama, quería eco. Pero mi acto más claro vino después. Fui a la oficina del abogado que me había mandado la carta. Pedí hablar con él directamente. Me senté frente a su escritorio, puse el sobre frente a él, aún cerrado. «No voy a firmar, y no me vuelvas a contactar. Esto es lo que tengo que decir». Saqué una copia del libro, se la dejé sobre la mesa y salí. No esperé respuesta. Esa tarde caminé hasta mi antigua casa. No para entrar, para cerrar. Llevaba la fotografía de Fabián en la mochila. Al llegar me senté frente al portón. Respiré hondo. Tomé la foto, la miré una última vez. Luego la rasgué en dos. Sentí que algo se liberaba. No a él, a mí. Me puse de pie, di media vuelta y me alejé. Ya no con tristeza, con una especie de alivio salvaje. Él eligió borrarme, yo elegí recordarme. Y esa fue la diferencia. Esa noche volví al cuarto de Marta por última vez. Le dejé una nota de agradecimiento junto a una copia del libro. No quería más despedidas incómodas. Caminé hasta una pensión cercana que había visto antes. Pequeña, modesta, pero mía. Pagué una semana por adelantado. Cuando me entregaron la llave, sentí que tenía en la mano algo más que metal. Tenía un comienzo. Colgué una cortina de tela clara en la ventana. Puse mis cuadernos en una repisa y esa misma noche empecé a escribir otra vez. No sobre Fabián, sobre mí, sobre Rosa, sobre la mujer que aún tenía mucho por vivir, porque entendí que ser madre no me definía del todo.
Yo también era historia. Yo también merecía un capítulo nuevo. Pasaron semanas. La vida en la pensión era simple, pero mía. Cocinaba mis propios alimentos, organizaba mis papeles y cada día escribía un poco más. A veces me sentaba en el parque con un cuaderno nuevo solo a observar, como si el mundo estuviera empezando otra vez y yo pudiera elegir cómo mirarlo. Las mujeres del taller me seguían escribiendo. Algunas me pedían copias extra del libro. Un grupo decidió iniciar un ciclo de lectura basado en mi historia. Me invitaron como ponente. «Queremos escucharte, Rosa», me dijeron. Me temblaron las piernas, pero fui. Un día recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar, pero lo hice. Era la esposa de Fabián. «Rosa, no quiero molestarte, pero encontré tu libro. Lo dejaste en casa del abogado». Hubo un silencio largo. Lo leí y no sabía muchas cosas. Solo quiero decirte que lo siento. No supe qué responder. Fabián también lo leyó. Eso me hizo contener el aliento. Está confundido, enojado consigo mismo. No dice nada, pero desde entonces no es el mismo. Colgué sin decir mucho. No era perdón lo que buscaba. Era comprensión, y por primera vez la voz de esa mujer sonó sincera. A los días recibí una carta, sin membrete, de Fabián. No era larga. Decía que había leído cada palabra, que no esperaba que lo perdonara, pero que no podía seguir como si nada. Sé que no tengo derecho, pero si algún día quieres hablar, aquí estoy. Guardé la carta sin responder, no por venganza, porque todavía dolía, pero también porque ya no necesitaba que él me validara para sentirme viva. La justicia llegó de otra forma. Un periodista local se enteró del libro a través del centro cultural. Me llamó. Me pidió una entrevista. Dudé, pero acepté. Y una semana después salió un artículo en el suplemento cultural del periódico de la ciudad. La voz que nadie vio venir, Rosa y su historia de resistencia silenciosa. Empezaron a invitarme a otros espacios, universidades, bibliotecas. Me pedían que hablara de cómo una mujer puede reconstruirse después del abandono. Yo decía la verdad, que aún dolía, que no era un cuento de hadas, pero que escribir me salvó y que hablar era la mejor manera de volver a ocupar un lugar en el mundo. Con lo que gané en una de las charlas, alquilé un pequeño local. Lo pinté de blanco, puse una mesa larga y sillas recicladas. Llamé al espacio La Voz Propia. Cada miércoles nos reuníamos ahí a leer, a escribir, a llorar si hacía falta. Y cada historia que salía de esas paredes era una semilla contra el olvido. Un miércoles cualquiera, mientras leía un nuevo texto, vi a una mujer joven en la puerta. Era la esposa de Fabián. Traía un sobre. Se acercó con respeto. «Esto es para ti». Era una copia legal. Él había desistido de la sesión. Renunciaba a cualquier reclamo. Había puesto la casa a nombre de quien la habitara legalmente ahora, pero también incluyó una carta manuscrita. «Esta casa fue tuya antes que mía». No lo entendí a tiempo, pero lo sé ahora. No lloré, no me quebré. Solo respiré, profundo, y sentí paz. No porque hubiera recuperado la casa, sino porque ya no me importaba. Mi justicia no era volver, era avanzar. Aquel sobre con la carta legal lo guardé en una caja de cartón junto con mi primer cuaderno, el que usé en casa de Marta. No como trofeos, como testigos. Testigos de que es posible reconstruirse desde los restos. De que una mujer, aún después del abandono, aún después de la vergüenza, puede reinventarse sin pedir permiso. Ese día, al cerrar el círculo, decidí algo más. Empecé a escribir un nuevo libro, no sobre el pasado, sobre el presente, sobre lo que estaba construyendo con otras mujeres. Un libro de voces múltiples, porque mi historia, aunque dura, ya no era solo mía, era de todas, y juntas estábamos escribiendo algo más grande, memoria. Ya no espero llamadas. Ya no me asomo a la ventana pensando si alguien viene por mí. Aprendí a llegar sola, a estar sola y a no tener miedo del silencio. En las paredes del pequeño local cuelgan frases escritas por mujeres que alguna vez también se sintieron invisibles.
Cada miércoles que encendemos la luz y abrimos el portón, siento que también abrimos una grieta en el mundo, por donde entra algo de justicia. Una de las mujeres del grupo, Josefina, me abrazó al final de una sesión y me dijo: «Gracias por demostrar que se puede vivir con el corazón roto, pero con la cabeza en alto». No supe qué responder. Solo la abracé de vuelta. A veces, las palabras más poderosas no vienen de una hoja, sino de la boca de otra mujer que te entiende. A veces paso frente a mi antigua casa, ya no con rabia, solo como quien mira una postal vieja. A lo lejos se escucha a un niño reír. Me imagino que es el hijo de Fabián. No lo conozco. Quizás nunca lo haré, pero espero, desde lo más hondo, que crezca con verdad, con respeto, que no tenga que borrar a nadie para construirse. Guardé una última copia de mi primer libro en una caja de madera, junto con la carta de Fabián y un pedazo de la foto que rasgué. Lo hice no como testimonio de dolor, sino como una constancia de renacimiento, de que incluso desde el fondo una puede rehacerse, incluso cuando nadie más cree que puedas. Mi cuerpo sigue envejeciendo, mis manos tiemblan a veces, pero hay firmeza en mi andar. Ya no bajo la mirada, ya no me disculpo por existir. Soy una mujer que fue madre, esposa, costurera, escritora. Soy todo eso y más, y aunque me costó aceptarlo, merezco espacio, merezco memoria, merecí siempre. Un domingo abrí las ventanas de mi habitación y dejé que entrara el sol. Preparé café con canela como en los viejos tiempos. Me senté a escribir sin lágrimas, sin urgencia, solo con calma. Porque por fin mi historia no dolía. Era mía, era real y estaba viva. Aferrarme a mí fue el acto más radical. No vengarme, no suplicar, no olvidar, solo seguir de pie. Y eso entendí, era la forma más digna de justicia. Las noches ya no son un castigo. Leo antes de dormir. Escribo ideas nuevas. A veces sueño con una librería propia, donde otras mujeres puedan dejar sus historias, vender sus libros, tomar café y simplemente existir. No sé si lo lograré, pero me gusta soñar otra vez. Un día en el mercado, una joven me reconoció del artículo del periódico. Me dijo: «Mi abuela leyó tu libro. Ahora quiere escribir el suyo». Sonreí. Le regalé una libreta que llevaba en mi bolso. Dile que empiece por su nombre, porque eso fue lo que me salvó a mí, escribirlo, decirme, volverme a nombrar. Y así, cada día me reconstruyo. No como antes, sino como yo elijo ser ahora. Si alguna vez sentiste que te rasgaron de tu lugar en el mundo, recuerda, aún puedes bordarte uno nuevo. No necesitas permiso para existir con fuerza, con voz, con historia. Si esta historia te tocó, compártela con otra mujer, porque tal vez, del otro lado, haya otra esperando escuchar que no está sola.